gracia se ha convertido también en una de las grandes bendiciones para poder difundir el Evangelio de la palabra de nuestro Dios. Agradecemos y saludamos a la distancia a todos los que en estos momentos ya se estarán sintonizando nuestra programación El Poder de una Palabra por medio de las redes sociales de Facebook, Radio Celestial Omega. Saludamos a nuestro hermano Stalin que está en cabina, a todos nuestros hermanos colaboradores de la misión, a todos los que nos están sintonizando en diferentes partes del país, de la nación, que por gracia y misericordia hemos podido llegar a diferentes naciones que nos escuchan y comparten sus testimonios, comparten sus peticiones. Saludamos a los pastores que están también aquí participando en un espacio de esta radio con la intención y la finalidad de también promover el Evangelio del Reino a otro ministerio y compartir la unidad conforme el Señor nos manda. En esta tarde quiero extender un saludo a todos los oyentes que por medio de las redes sociales también nos hacen partícipe de la sintonía para poder también bendecirles con una palabra que viene de parte de nuestro Señor. En esta tarde bendecimos la vida de nuestra hermana presidenta Teresa Apo, nuestros hermanos, nuestra hermana pastora Verónica Maruri, mis hijos, todos los pastores de la misión que conformamos una salvación tan grande. A continuación vamos a llevar un tema en esta preciosa tarde. Después de saludarlos, el tema de esta tarde es el dominio de sí mismo. Me parece que he tomado la decisión de estudiar esta enseñanza porque estoy encontrando ciertas áreas en la vida de los creyentes que se están saliendo de sus límites y se están rompiendo ciertos estándares cual Dios no quiere que se rompan, porque por causa de la falta muchas veces del conocimiento o del carácter de la persona que verdaderamente comprende las Escrituras y recibe la presencia del Señor, deberíamos de tener una vida quieta y reposada. Pero en estos últimos tiempos que estamos viviendo, he tenido la oportunidad de aconsejar y me he dado cuenta por el índice de las personas que aconsejo que muchas de las causas por las cuales se destruyen los matrimonios, las familias, se pierden grandes bendiciones, se pierden proyectos grandes, ha sido por la causa de no tener dominio en sí mismo. Entonces en esta tarde he preparado una enseñanza esperando que sea de bendición para vuestras vidas. Quisiera un momento elevar una palabra de oración. Si ustedes me ayudan, hagámoslo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento vengo a levantar, Dios mío, este clamor delante de tu presencia para que tu mismo poder me sea guiando en la palabra que vamos a difundir. Una palabra que traiga cambio, transformación, libertad al oyente como al creyente también, Señor amado. Permite que a través de esta palabra se manifiesta el poder tuyo para traer esta estabilidad a tu pueblo, a los que te escuchan, Señor, y que de esta manera podamos vivir una vida totalmente, Dios mío, con armonía y con tranquilidad, como lo demanda tu palabra. Creemos que tú nos vas a ayudar a enseñar, Espíritu Santo, que tú nos vas a ayudar con la revelación, amado poder, para poder difundir esta palabra, la cual es importante para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Arrancamos en este momento. Bien. Hablamos sobre tener dominio de sí mismo, ¿verdad? Y cuando hablamos de tener dominio, estamos comprendiendo que estamos hablando de tener una estabilidad en todas las áreas de nuestra vida. Estamos hablando de que el dominio es como la parte de una situación con otra situación, la cual uno la mantiene equilibradamente. Cuando hablamos de dominio, lo estamos empleando también al poder de una fuerza. Cuando estamos en un momento riesgoso, ¿verdad? Y donde nos toca poner dominio de pronto para poder mantenernos o sostenernos. Entonces, de esta manera, entendemos por la palabra que hay un dominio en la parte externa y existe un dominio en la parte interna. Entonces queremos ver por las Escrituras qué nos dice la Biblia con relación a este tema que estamos llevando el día de hoy. Les invito a abrir las Escrituras en el libro de Proverbios del capítulo 16 del verso número 32. Proverbios, si usted tiene en su casa, amado oyente, amado amigo, le invito a abrir la Escritura. Libro de Proverbios capítulo 36 versículo número 32. Proverbios, libro de sabiduría, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: bajo el poder del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu, dice así:
Mejor es el que tarda en airarse que el que, dice acá, que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu es el que toma una ciudad. Lo voy a volver a leer. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea del espíritu, de su espíritu, que el que toma una ciudad. Cuando encontramos esta palabra que dice claramente que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, estamos viendo aquí la capacidad o la potencia o el nivel de la fuerza que se emplea en el carácter de una persona. El libro de Proverbios está haciendo un enfoque directamente a la actitud del carácter. Y yo quisiera pensar o pienso, y lo puedo hablar pensando en esta hora, que cuántos matrimonios, que cuántos hogares, que cuántos trabajos tienen serios problemas, en otras palabras, gravísimos problemas, a causa de que no pueden, en otras palabras, calmarse, apaciguarse, porque de toda cosa se airan. Y la ira que tienen las personas, o la ira que son guiados por aquella ira, por aquella provocación, es más fuerte que la misma fuerza. O sea, en otras palabras, lo compara a una persona fuerte, pero dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y cuando habla de airarse, está hablando al nivel de la situación que la persona está enfrentando. En otras palabras, encontramos un sinnúmero de personas y de creyentes que ante un problema, ante un diálogo, ante una actitud o ante alguna dificultad de pronto causada en el hogar por un problema mal entendido, por una mirada mal expresada, por un chiste mal realizado o por un momento que de pronto no se dieron las cosas, de pronto de parte y de parte suele pasar que la ira es mucho más fuerte que el airarse es mucho más alto que el nivel de una persona fuerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque las escrituras nos dicen claramente, en el libro de Proverbios nos está dando la salida, que mejor es el que tarda. En otras palabras, no podemos actuar o no podemos precipitarnos. Lo más importante es que antes de acelerarnos para irar, aprendamos a escuchar, aprendamos a oír bien lo que nos están diciendo, sea que haya sido para burlarse, sea que haya sido para bromear, sea que haya sido para cualquier otra área que nos esté provocando. Lo más necesario es que nos tardemos, que pongamos un alto, que no nos aceleremos a responder si no hemos escuchado bien, porque ese es el peligro, que muchas veces ni escuchamos bien, ni sabemos bien de lo que nos están contando o de lo que hemos oído, y así nos aceleramos, hermanos, amados oyentes, y comienza a emitir una fuerza, y esa ira de pronto puede ser llevada a tomar por situaciones totalmente caóticas y terribles, hasta el punto de que podemos llegar a la violencia. Y esto es lo que sucede, que mucha gente existe el día de hoy que por causa de tener esa furia incontrolable dentro de su propia vida, cuando se sienten no correspondidos por la respuesta que otra persona le entrega, que otra persona le da a lo que está pasando, a lo que está sucediendo, muchas de las veces, amado hermano, amado oyente, he encontrado personas que de la misma ira que tienen, tiran las puertas, botan la comida, tiran la silla, quiebran los televisores, tiran las cosas al piso. O sea, buscan la manera de emplear esa fuerza que tienen, porque no son correspondidos en destruir todo lo que tienen a su alrededor. Y no solamente que le emplean a lo material, sino que también muchas veces se pueden volcar a la violencia, donde pueden tomar cuchillos, pueden tomar armas, pueden tomar botellas, y convirtiendo verdaderamente una situación en una agresión terrible, donde se pueden enfrentar a ciertos casos, amados hermanos, hasta de homicidio, no solamente físicamente, sino también verbalmente, porque hay cosas que dentro de las cosas que nosotros vivimos o realizamos también se puede ver la práctica de los homicidios verbalmente. En otras palabras, que hay gente que mata con la ira, que hay gente que mata con la forma de airarse, con la forma de enojarse, y muchas de las veces, amados, hermanos y amigos y oyentes, esto es una arma letal que vive dentro de una persona, la cual debe de ser controlada a causa del temor y de la palabra y del Espíritu Santo. Por eso que cada
vida tiene que tener un temor hacia Dios para que no permitir que el control que el Espíritu nos da se exceda más allá cuando estemos enfrente de alguna situación adversa. Hay momentos que las situaciones se convierten tan agravantes, porque hay casos donde muchas de las veces el uno es pasivo y el otro es muy airado, y muchas de las veces el airado quiere que el pasivo le responda, así tomando la decisión de que hay un enfrentamiento entre ambas personas, y eso no puede pasar. Por eso dice la Biblia, el libro de Proverbios, que mejor es el que tarde en airarse que el fuerte. En otras palabras, el fuerte con su fuerza, pero mejor es tardarse, mejor es no llevarle la corriente, mejor es no seguirle el momento de coraje que está sintiendo esa persona. Yo les doy un consejo de parte del Señor, que cuando estén enfrente de pronto de un problema que ha generado alguna situación, algún malentendido, algún malestar, y estén frente a una persona, sea hombre, sea mujer, sea niño, sea presidente, sea político, cualquiera de estas personas que ejerce un cargo, que ejerce un llamado, que ejerza algo, si están enfrente de esa situación, por favor, no caigan en el error de contestarle o de llevarle el mismo desenfreno de fuerza que tienen a los que están airados. Mejor es callarse, mejor es no hablar, mejor es quedarse tranquilo. Tampoco te vayas, mejor quédate tranquilo, no hables nada, y en tu corazón y en tu mente empieza a orar. De pronto me vas a decir, pero si yo no soy cristiano, ¿cómo haría para poder verdaderamente hacer que la otra persona no me tiente? Porque muchas veces se torna la situación en esto, que le dicen, pero cállese por favor, ya, no diga nada más, y siguen, habla y más fuerte se airan. Lo más importante es quedarse en silencio, y te doy un consejo: si hay una casa y tiene cuarto, enciérrate en el cuarto y deja que solito le mitigue la ira. Esto viene a mi mente, o cómprate 2 tapa oídos. Cuando empiece la furia o empiece el debate, empiece la guerra, mejor ponte 2 algodoncitos para que de alguna manera no cedas a la fuerza que está empleando esa persona que de pronto se ha dejado llevar o provocar por esa situación que ha causado verdaderamente que se precipite su manera o se altere su manera de decir las cosas. Bien, encontramos también por la palabra que dice claramente, ¿verdad? Encontramos que esta actitud reposa sobre el espíritu de la persona. Entonces, pero el espíritu de esa persona tiene que tener mansedumbre, tiene que tener templanza y tiene que tener dominio propio. Porque uno de los frutos del Espíritu Santo es el dominio propio. Y si el dominio propio está en nosotros, el dominio propio te va a ayudar a entender a esa persona que está siendo tomada por esa actitud, por esa fuerza contraria negativa, para también hacerte caer a ti, ya sea hombre, ya sea mujer, cualquiera de estas personas. Por eso lo más importante es aprender a tener equilibrio en la vida en sí mismo. Si se puede, el equilibrio de alguna manera lo podemos ver en las naves más grandes, que un barco, para mantener el equilibrio sobre las aguas cuando vienen las tempestades y las turbulentas en el mar, el barco tiene que tener una resistencia, y el que lo maneja, que es el capitán que lo conduce, el cual toma el manubrio o el volante en su mano, tiene que mantenerlo equilibrado para que la nave no se vaya a caer o a desviar o a virar. De la misma manera nosotros, Dios nos ha puesto en nuestra vida el equilibrio, el dominio en sí mismo, para que cuando vengan estas dificultades tormentosas, cuando vengan estas dificultades totalmente bochornosas, caóticas, que muchas veces van a tratar de cambiar el panorama de la paz, el panorama de la tranquilidad, el panorama de la humildad, el panorama de la sencillez. Cuando se viene una turbulenta de esta, lo que tenemos que pensar es que tenemos que actuar con el dominio propio para no dejarnos arrastrar
arrastrar, porque si nos dejamos arrastrar a causa de esto, podemos echar a perder no solamente una vida, sino varias vidas. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso que encontramos el día de hoy el caos dentro de los hogares, dentro de los matrimonios, porque a veces él o ella no tienen dominio a la hora de entablar una conversa, a la hora de arreglar un problema, a la hora de discutir por algo que de pronto se tornó de una manera agravante, incomprensible, y muchas veces lo hacen delante de los hijos y comienzan a pelear y comienzan a discutirse, y si no le basta con discutirse, agarran las cosas que tienen a su lado, se tiran los zapatos, son capaces de tirarse hasta la cama encima de la misma furia que tienen. Y debe de haber un control, debe de haber un dominio, porque el dominio es la base principal para aplacar la ira de esa persona en la que se encuentra. Este es el consejo que yo te puedo impartir por la palabra. No me digas que no se puede. Sí se puede, porque todo lo que está escrito en esta palabra fue escrito para ayudarnos a nosotros en las partes que de pronto íbamos a ser tentados más adelante. Dice la escritura: entonces, cuando nosotros pedimos dominio propio o ponemos en práctica el dominio propio, nuestro espíritu enardecido va a aplacarse, va a tranquilizarse, no se va a sentir de la misma forma de la otra persona, porque es terrible ver el día de hoy, da hasta vergüenza que hasta por las redes sociales, no sé si ha visto amado hermano Stalin, por las redes sociales aparece, dice, la madre con la hija peleando, dice, peleando por un mismo hombre, peleando por un dinero, y hermanos se agarran hasta de las greñas y se tiran al piso, quedan en vergüenza, y esas cosas suben a las redes sociales. Da vergüenza aquello, cuando deberíamos de hacer lo contrario a lo que dicen las escrituras. Si de pronto tú en casa estás pasando un mal momento, o de pronto te has tomado y tienes una persona que de pronto no sabe controlar la situación en la que tiene, que de la nada se ira, que de la nada se irrita, lo más importante es que si tú pones en práctica el dominio propio, vas a lograr que aquella persona también aprenda a dominarse, aprenda también a controlarse, y de esa manera poder llevar en paz el hogar, la familia, el trabajo y todo lo que emprendamos en la vida de adelante. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Dónde más podemos aplicar el dominio propio? Aparte de aplicarlo en nuestro espíritu para poderlo ver cuando vienen los problemas internamente dentro del hogar, también tenemos que aplicarlo sobre las cosas de la vida, porque muchas situaciones nos van a venir en la vida, ya que hay un caso en la palabra. Hechos capítulo 24, verso 25 dice acá: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. Aquí encontramos un caso que se está dando sobre un problema dentro de la circunstancia de la vida. El apóstol Pablo aparece para disertar la palabra del Señor y para acertarse a la justicia. Y cuando habla de la justicia, está hablando que el apóstol Pablo estaba frente del foro de las autoridades de aquel entonces. Recordemos que las autoridades rechazaban totalmente el evangelio que predicaba el apóstol Pablo, que para ellos le causaba una ofensa, era un alboroto, que para ellos Pablo no debía de predicar a causa del evangelio. Pero más sin embargo, Pablo está enfrente de las autoridades y de pronto lo que él hace provoca ira, provoca enojo, provoca malestar a las autoridades. Pero encontramos que dentro de esta actitud o dentro de este espacio que Pablo está haciendo o dando o hablando, Félix se espantó. Félix era una persona de una autoridad, y cuando se espanta dijo: ahora vete, pero cuando tenga la oportunidad te llamaré. En otras palabras, él se espantó al ver un hombre que de alguna manera hablaba o expresaba o decía las cosas que de pronto para él no eran bienvenidas o no eran tal vez normales. Se espantó de encontrar que un Pablo aparece predicando, aparece hablando, y de pronto viene la autoridad y se asombra. Y en otras palabras le dice claramente, de una manera clara le dice, ¿verdad? Dice acá, acerca de la justicia, el dominio propio le está hablando Pablo a este hombre Félix, y del juicio venidero. En otras palabras,
Él le estaba explicando del juicio venidero que venía, pero Félix se espantó y esto le causó enojo. Pero ahora vete, esa palabra vete le está diciendo, no, mira, ahora vete, mejor ándate, porque no estoy en los momentos, no quiero faltarte respeto, no quiero faltarte tal vez, no quiero actuar de otra manera, así que mejor vete y luego te llamo. En otras palabras, no fue el momento indicado para Félix, pero sí era el momento indicado para Pablo. En otras palabras, pero Pablo fue entendido que cuando Félix le dice, ahora vete, él se fue. ¿Sabe cuál es el problema de la gente al día de hoy? Que dentro de esta actitud hay hombres, hay pastores, hay evangelistas, hay profetas que no ponen en práctica el dominio propio cuando están al frente de alguna situación en la vida adversa. Esto se asemeja que de pronto, si hay gente que de pronto no saca un permiso legal ante la comunidad, ante la policía, ante el ejército, para poder establecer alguna actividad verdaderamente cristiana o verdaderamente evangélica, pero no todas las autoridades nos van a comprender, no todas las autoridades nos van a aceptar, y de pronto podamos hacer como Pablo, que llegó a ese lugar y no pidió aprobación de la autoridad, y la autoridad llegó ante Pablo. Pero en el momento que Félix vio y se asombró lo que estaba haciendo, yo me imagino que Félix le dijo así, ya vete, hasta aquí y vete. Yo creo que Pablo cogió y se fue, y después le iba a llamar. Oiga, qué bonito sería. Aquí encontramos el dominio propio para poder mantener una situación que de un momento a otro se presenta en la vida de una circunstancia. Pero qué terrible el día de hoy. Por eso es que yo no estoy de acuerdo. Porque la Biblia tiene que ser para entenderse y para ponerse en práctica. Hay mucha gente que le gusta discutir. No, que es que Dios nos ha llamado a nosotros a pregar el evangelio. Y porque son evangélicos, quieren irse contra las autoridades. Quieren irse en contra de las leyes que están puestas. Y a la fuerza si es posible. Así no es. Así no es. Aquí encontramos un ejemplo de este hombre Félix que le pidió. No le gustó, es verdad. Le molestó, es verdad. Tal vez le incomodó humanamente por lo que el apóstol Pablo está haciendo, pero le dijo, ahora vete y luego te llamaré. Eso representa que de pronto él no lo entendía, pero de pronto, aunque no lo llamara, vio la actitud de Pablo, que se fue y no se quedó a pelear y no se quedó a discutir. Eso hay que evitarlo, amado hermano, amado creyente, amado oyente. No podemos entrar en polémica para distorsionar las leyes que están puestas por Dios. Tenemos que aprender a practicar el dominio propio con cualquiera de las autoridades que nosotros vivamos sobre esta tierra. Es que se ven cosas al día de hoy. No respetan. Yo sé que hay gente que no se hace respetar. Yo sé que hay gente que de pronto tiene un cargo, tiene un cargo y trabaja para una entidad. Ya sea el ejército, ya sea la policía, ya sea la comisión de tránsito, para cualquiera de ellos. Pero todos merecen respeto. No podemos faltar el respeto a ninguna autoridad. Porque nosotros tenemos que dar testimonio de lo que nosotros practicamos, de lo que nosotros vivimos y de lo que nosotros hemos aprendido. Pablo era una autoridad y a Pablo le están diciendo que por favor se vaya, y Pablo se aleja de ese lugar porque respeta la autoridad que era Félix en aquel entonces. Yo quiero exhortar a esa gente que se agarra a pelear, que se agarra a discutir, que Jehová los reprenda y que tomen la autoridad y que le pidan dominio al Señor para poder estar frente a las autoridades y no caer en problemas. ¿Qué manera? ¿Qué manera? Esto es sorprendente. Estaba, y le voy a dar un ejemplo. Estaba haciendo fila para pagar la energía eléctrica. Y ya usted se imaginará cómo son esas colas, ¿verdad? Yo llego como a las 10 de la mañana y me pongo en la fila. Y adelante de mí habían siquiera unas 40 personas. Yo tenía dos opciones: quedarme en ese lugar o buscar otro punto de acceso para yo poder pagar la energía. Pero dije, para mientras buscar otro lugar, ya mejor me quedo aquí. Y estábamos espera y espera. Iban pasando 1, 2, 1, 2, 1, 2. Íbamos avanzando.
se cayó el sistema. Muchos de los que estaban en la fila, al escuchar que se cayó el sistema, cogieron Stalin y se fueron. Y la fila subió. Yo que era como el 40, llegué como al 15, al puesto número 15. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Yo estaba en el puesto número 40, la gente se fue cuando se cae el sistema y yo subo al puesto 15. Y yo en mi corazón dije, Señor, como que Dios está en el asunto. Valió la pena haberme quedado. Y me estaba riendo, me estaba gozando, ahí contento, ahí para pagar esa planilla. Es que a uno le pasan cosas para aprender. Y uno aprende de la vida. Uno como predicador, uno como instructor, tiene que saber lo que hace para poder enseñar a otro. Entonces yo estaba en el puesto y me conté, estaba en el número 15. Ay, dije así, ya mismo. Y en mi corazón dije yo así, que demore un poco más para que otros más se vayan. Y así yo suba más adelante hasta eso llega el sistema. Bueno, no llegaba el sistema. En eso viene el guardia de seguridad. No sé qué le dijo a las señoritas de la ventanilla. Y las señoritas de la ventanilla con una pluma hicieron que el sistema ya había llegado. Entonces el guardia viene y se para y dice, en el mismo orden que están, van a ir pasando. Entonces empiezan a pasar de 2, 1, 2, 1, 2. Yo no sé cómo se han enterado. Ya se fueron la gente que se había ido el sistema. ¿Cómo se enteran que había regresado el sistema? Ya no estaban ni adentro, créanmelo, no estaban ni adentro. ¿Cómo se enteran? Y cuando llegan apuraditamente y se meten a la fila, no respetaron al policía, no respetaron al guardia, ni siquiera uno. Hasta a mí me tiraron por allá, porque reclamaban su puesto, porque reclamaban su lugar. Ahora yo le pregunto, ¿no era cosa de lanzarse una puñetiza ahí? ¿Quién tenía la culpa? Ellos, porque se fueron. Nadie los mandó. Pero ¿qué nos tocaba hacer? Eso era para armarse una polémica. Mas sin embargo, hubieron mujeres y hombres que estaban en las filas, no se dejaron y empezaron a reclamar. Y se agarró una bronca y se empezaron a jalar. Y empezaron y el guardia y no podían controlar. Ahí en la empresa eléctrica no podían controlar aquí donde se paga la luz, aquí en Peca. No podían controlar. Y el guardia, una mujer, por jalarle las mechas, fue oruñando al guardia. Y el guardia dijo, señora, respete. Y nada. Y qué vergüenza que a mí me daba que entre ellos había una hermana que tenía la Biblia. Qué vergüenza que a mí me dio. Y lo peor de todo esto, que yo miraba y serenamente observaba sin hacer nada en mi puesto. Lógicamente, como me chispearon, tuve que buscar el 40 atrás otra vez para que no haya relajo. Y me quedé ahí. Y cuando me iba para allá afuera, ya iba a salir para irme, porque dije, ya este escándalo no lo soporto, me voy. El guardia de seguridad sacó a toditos sobre el agoso y a los que habían venido atrás. Y digo, las personas que se quedaron hasta aquí, oiga, me alcanzaron a reconocer a mí. En lo grandote que soy, dijeron, ¿a dónde está el señor? Hasta ahí nomás. Y el señor, una señora me dice a mí, oye, idiota, me dice, pero habla tú. ¿Que no, tú no estás en la fila? Me dice. Que tú no puedes responder, que tú no puedes hablar. ¿Y sabe quién es el que me dijo idiota? Una hermana cristiana. ¿Usted se puede imaginar eso? Y yo le digo, aleluya, le digo, gloria a Dios, le digo, hermana, tranquila. Pon en práctica el dominio propio. No estamos para contender con las autoridades. No estamos para pelear ni para nada de esto. Estamos para guardar el testimonio. Y me quedé. Créamelo, yo no sabía que esto abre puertas también. El guardia y la gente de la actitud que estaba viendo me pasaron a mí y yo pagué la planilla y me vine rapidito a mi casa. Se quedaron el resto ahí. Cosa real. ¿Qué le pasó a Pablo? Pablo no se puso a discutir con la autoridad. Y Félix le dijo, vete, luego te llamo. Aunque le causó asombro lo que él estaba haciendo, pero le dijo, vete. Pablo respetó la autoridad. Y si usted se pone a leer la Biblia, cuando la palabra aparece en la Biblia que Pablo discutía o Pedro discutía ardientemente con la palabra, no significa que estaba peleando con la autoridad. Estaba exponiendo la palabra por el conocimiento de la Biblia que les estaba haciendo entender a ellos, pero no estaba peleando con ellos. No malinterpretemos las escrituras. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces podemos ver
que ante una situación de esta, ¿cómo podemos actuar? Y el que tiene el Espíritu Santo, el que tiene el don del poder del Espíritu Santo y que mantiene una vida de comunión, va a tener un control en su vida. Va a tener un freno en su vida y va a mantener un equilibrio en ello, que aprender a mantener el dominio propio en sí mismo, pero es propio. Hay gente que le quiere dominar a otro para que otro lo controle y ellos no quieren controlar. Es en uno que hay que controlarlo, porque también estamos expuestos a circunstancias, no solamente dentro de la casa, sino también fuera de la casa, fuera del hogar. Por eso le estoy contando este testimonio que yo vi, que me pasó, que yo fui la persona con la que vi eso. Entonces no podemos proceder de esa manera. Bueno, en lo personal a mí me ha pasado muchas de las veces casos de esto. Por ejemplo, yo tengo una parte, amados hermanos y amigos oyentes, que cuando yo veo una autoridad, si yo no tengo los papeles en regla, si no tengo las cosas en regla, yo tiemblo, porque sé que ellos son autoridad y yo soy inferior y yo no puedo estar que sí, que no, yo pierdo. Yo pierdo porque yo sé que quien tiene la ley de ganar. Alabado sea el nombre de Jesús. Encontramos otra parte para aplicar el dominio propio en sí mismo. ¿Sobre qué cosa? Sobre las concupiscencias en nuestra carne. Ay, Dios mío. No sé si continuar con esta palabra, pero vamos a continuar. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo número 12. No reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcas a sus concupiscencias. El apóstol Pablo habla acerca de cómo poner el dominio propio para no obedecerle a las concupiscencias que reinan sobre nosotros. ¿De qué concupiscencia está hablando el apóstol Pablo? De las prácticas pecaminosas, como qué, el adulterio, la fornicación, la masturbación, la pornografía. Todas estas cosas no deben de reinar en nosotros. Y tenemos que pedir el dominio propio para no caer en el lazo del diablo y cometer la transgresión del pecado. Por eso dice el apóstol Pablo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. O sea, este es el cuerpo mortal. Esto es el cuerpo mortal. No tiene que reinar. Cuando habla de reinar, no te tienes que dejar gobernar. Que estamos expuestos ante un mundo donde la ciencia ha aumentado. Nuestros ojos pueden ver muchas cosas. Prácticas inmorales, prácticas bochornosas, prácticas que van fuera de lo normal. Ya en persona, ya en animales, por la televisión, por todas las partes. Pero tú tienes que tener un control, un dominio para no dejar reinar aquellas cosas en este cuerpo mortal. Porque esta carne quiere, esta carne le gusta la maña, a esta carne le gusta el pecado. Pero para eso vino Cristo, para poner en nosotros la obra del Espíritu Santo, para que como persona el Espíritu Santo ponga el dominio en nosotros para no correr a practicar estas cosas que a Él le desagradan. La Biblia lo dice. Para que no obedezcáis a sus concupiscencias. Habla de seguirle la corriente. Habla de dejarse llevar. Tenemos que pedir el dominio propio para no dejarnos dominar. ¿Tienes tu mujer aquí? De pronto pasa que pelearon, discutieron y te aparece una monja por acá. La de acá te hace problemas, la de acá te grita, la de acá no te trata bien, no te ama. Y por acá la de acá te aparece la Dulcinea. Para acá la Caperucita Roja. Le dice, mira, yo no sé cómo es tu mujer. Mira, yo no te trato mal. Yo te digo mi papi rico, mi baby rico, tú eres mi amor. Y la de acá dice, y la de acá me trata de bestia. Y la de acá me trata de animal. Y comienzas tú a caer en la trampa de esa mujer y empieza a reinar el pecado. Cuando acordaste, como ya reina, caíste en la concupiscencia. Obedeciste a su palabra, te fuiste. Como resbaladera caíste a los brazos de esa mujer.
De pronto vive la experiencia, vive el momento del placer, vive el momento de la farándula con ella. ¡Wow! Y tu mujer brava. Oye, pero después de un tiempo eso se echa a perder. Porque lo que no viene de Dios no puede sostenerse. Pero lo que viene de Dios sí se va a sostener. Entonces, para yo no caer en esa práctica inmoral que me está apartando, me está separando, me está quitando de donde yo estoy, lo importante es asegurarme con el Señor y pedirle dominio propio para no dejarme endulzar por las palabras de esa persona y poner dominio propio para entender a la persona con la que yo comparto, con la que yo estoy viviendo, con la que tengo un hogar, con la que tengo una familia, con el lugar, para no dejarme envolver de la misma manera. No te dejes endulzar por esa persona para que te lleve a robar, que te lleve a tentar, porque como el otro le roba, tú también le quieres robar. Reprende al enemigo, pide dominio propio para que no caigas en esa tentación y reine sobre ti el pecado. Que no reine el pecado sobre nuestro cuerpo mortal para que de alguna manera obedezcáis a sus concupiscencias. Quiere decir que cuando reina el pecado le vas a obedecer a la concupiscencia. Pero si el pecado no reina, entonces no vas a obedecer al pecado que aparezca delante de ti. Y esa es la respuesta. No debe de reinar el pecado en tu vida. Y para que no reine el pecado en tu vida, tienes que vivir una vida temerosa delante de Dios, donde el Espíritu Santo te redarguya y te haga entender, no esto, no aquello. Porque el Espíritu Santo es una persona. Él ve, oye, habla y siente. Entonces, cuando Él oye que te quieren atrapar los oídos, Él te va a decir, no le hagas caso. Cuando te pone la provocación enfrente, dice, no te dejes llevar. Cuando te habla con las palabras para decirle, tú cantas un gloria a Dios, aleluya. Y cuando sientes que estás temblando para que en la tentación, tú escapas, tú huyes, porque tú no quieres obedecerle a la concupiscencia. Entonces, pon en práctica el dominio propio también, aún en las áreas de tu concupiscencia de la carne. Si te está llamando la tentación a robar, pon en práctica el dominio propio. Porque si te encuentran robando, te meten a la penny y de ahí no te sacan. Escúchame bien. Si te encuentran robando, pierdes la confianza en la empresa, en el trabajo, nadie te va a contratar. Si te encuentran robando en la iglesia, nadie te va a poner a servir. Así que lo mejor es que tú pidas dominio propio. Y si te sientes tentado, es hora de pedir al Espíritu Santo que te dé dominio propio. ¿Dónde más debo de poner el dominio propio? En la lengua que tienes. Carámbale, Dios mío. Que si pudiéramos hacer un desfile de lenguas y se le diera el premio más grande a la lengua más larga, ¿de dónde crees que saldrían las lenguas más largas? De la iglesia evangélica salen las lenguas más largas. No salen de la vida mundana, porque las mundanas no tienen conocimiento de las cosas de Dios y por ignorancia son arrastrados por su concupiscencia y pueden seguir pecando. Pero en la iglesia hay una de lengua, hermano. Por eso que por ahí yo escuché un videíto de una mujer, creo que es una dominicana, que dice, ¡ay, Dios mío, ayúdame a controlar mi lengua! Y yo le digo, esa la va a hacer poderosísima, para que se la pongan a eso de lenguado, que de la nada se la pasan criticando. No tienen lengua para orar, no tienen lengua para orar, no tienen lengua para adorar, pero sí tienen una lengua para andar. No se les escapa a nadie. En la lengua de ellos está el pastor, está la pastora, están los diáconos, están los ancianos. Uy, en esa lengua, hermano, no se le escapa a ninguno, pero pónganlo a orar una media hora, se desinflan. No tengo palabras, dice. No tengo palabras para clamar, pero sí tiene lengua para chismear. La Biblia dice en el libro de Santiago capítulo 3, verso 2, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¡Wow! Porque muchos ofendemos muchas veces. Entonces hay que pedir control, hay que pedir dominio, para no andar chicoteando la lengua y lastimando y ofendiendo a los demás. ¿Por qué? Porque a veces nos encanta soltar la palabra y empezamos a decir, ¿verdad? Pero es que espérate que me la tenga de frente. Le voy a decir, ay, como el llanero solitario. Hermano, y no se cansan de ofenderle. Alabado sea el nombre de Jesús. Bien, hasta aquí hemos llegado. La gloria sea para el Señor. Continuaremos en el siguiente espacio con esta programación El Poder de una Palabra. Se despide de ustedes su hermano, pastor y amigo Robert Merizalde. Dios le bendiga y Dios le guarde.
Celestial Omega presentó El Poder de una Palabra con el pastor Robert Merizalde. Para pedidos de oración y consejería, contáctese al número celular 098-284-9001. El Poder de una Palabra. La paz de Dios repose en vuestros corazones. Celestial Omega. Celestial Omega cuenta con un departamento de producción profesional. Realizamos cuñas para la promoción de eventos ministeriales y actividades evangelísticas, como congresos, campañas, ayunos, vigilias y más. Lo que hacemos, lo hacemos con un toque de profesionalismo como para Dios. Contáctanos al WhatsApp 099-77-604-13. Precio, excelencia y servicio es parte de nuestro testimonio. Cientos de personas alrededor del mundo están siendo bendecidos a través de nuestras programaciones. Celestial Omega te invita a ser parte de esta bendición. Separa tu espacio radial, Contáctanos al WhatsApp 099-77-604-13 y haz parte de tu ministerio de esta enorme bendición a las naciones.